Bienvenidos al conversatorio de estudios críticos en metal, que es parte del seminario de estudios sobre heavy metal. Primero, agradecemos por apoyar al conversatorio a la maestra Mariana Palerm del Colegio de San Ildefonso, al maestro Benjamín Juárez Echemitu del Centro de Estudios Mexicanos de UNAM Boston y al maestro José Luis Paredes Pacho del Museo Universitario del Chopo. Muchas gracias por su tan amable apoyo a este conversatorio y por supuesto también a Alfredo Nieves, coordinador del Seminario de Estudios sobre Heavy Metal. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, a Noelia Adamo, quien es profesora de filosofía, además de escritora, docente, por supuesto, e integrante del Grupo Interdisciplinario de Estudios del Heavy Metal Argentino, en donde se especializa en la temática de género, con una perspectiva feminista. Muchas gracias, Noelia, por estar con Hola, nosotros. gracias a todos por la invitación. La verdad que es un honor compartir una vez más esta bilateralidad, este encuentro que nos une del norte al sur y del sur al norte. Muchas gracias. Gracias. Pues en esta ocasión nos vamos a conversar con Noelia sobre su texto Mujeres Metálicas, reflexiones en torno a la mujer en el heavy metal argentino, que fue publicado en Parricidas, ¿verdad? En el libro del Kima. Sí, fue publicado en Parricidas, Mapa Rabioso del Metal Argentino Contemporáneo, en el año 2018. Que fue un año muy importante para el movimiento feminista acá en Argentina, por lo menos. Y es el resultado de mi trabajo con las temáticas de género, particularmente con mujeres y metal, desde 2015-2016. Mucho trabajo con el GIMA hemos hecho para poder llegar a Parricidas, y la verdad que todavía que siga teniendo estas repercusiones es halagador por un lado, y por otro lado brinda mucho orgullo, porque entiendo que es de lo primerísimo que se escribió en habla hispana y latinoamericano sobre una perspectiva feminista sobre el metal y las mujeres, con lo cual es también, no sé, una responsabilidad grande y novedoso. Les agradezco que lo estén leyendo. No, gracias a ti. Bueno, pues nos gustaría empezar, ¿no? Con esto, con la primera parte de tu texto, en la que nos hablas sobre que en el heavy metal, principalmente la participación de las mujeres parece que se concentra en la apariencia de estas y que ellas, o bueno, nosotras, ¿no? Tenemos o sufrimos un doble juicio, ¿no? Por nuestra, o sea, por nuestra apariencia como mujeres y por el hecho de tocar metal, ¿no? No sé si alguien quiera primero ahondar en esta cuestión o directamente nos quieres decir algo al respecto, Noelia. Si quieren les digo algo y veo si me quieren preguntar. No, sí, adelante. Tiene que ver con qué me pasó a mí esa primera aproximación. Tiene que ver con qué me pasó a mí cuando empecé a buscar información sobre el tema, sobre las bandas de mujeres en Argentina, sobre las mujeres haciendo música pesada en Argentina, ni siquiera metal, música pesada en general. Y te encontrás con esta cuestión que menciono como un doble juicio, el juicio técnico y el juicio estético. Que el juicio estético, bueno, todas las mujeres pasamos por eso en cualquier ámbito, en cualquier aspecto social, y particularmente en el heavy metal, buscar información sobre mujeres y metal era un bombardeo de las mujeres más lindas, las más bellas, las más sexys.
y compilados de fotos de mujeres lindas, bellas, sexys. Y después, mucho más abajo, en las búsquedas de Google, por ejemplo, aparecían las mejores voces, las voces más potentes. Y directamente tenías que pasar varias páginas para que tengas, no sé, un informe sobre músicas instrumentistas. Y no te digo en Argentina, ya te estoy hablando a nivel absolutamente global. Entonces, eso me llamó poderosamente la atención. Como también me llamó poderosamente la atención que sea tan difícil tener una aproximación al tema. Era directamente caer en la cuenta de que me estaba metiendo en terreno desconocido en ese momento. Sí, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces es aquí cuando pues entra el subtítulo que tú pusiste como la construcción de identidades de género en el metal como cautivas del sistema patriarcal, ¿no? Bueno, aquí nos dices un poco, ¿no? Que en el metal, entendido como una música dura, hay fuertes estereotipos machistas y como esta exacerbación de la masculinidad, ¿no? Pero como algo positivo. Y que no hay un límite claro entre como la provocación explícita y el reflejo de una sociedad. Y tú pones ejemplos de diferentes canciones, ¿no? De Motley Crue, de Cannibal Corpse, ¿no? Entre otras, ¿no? ¿Qué podemos entender por esto de la provocación y o el reflejo, ¿no? De la sociedad? Varias cosas hay ahí que están en juego. En primer lugar, el subtítulo Cautivas del sistema patriarcal hace referencia a la canción Cautivos del sistema, ¿sí? Que es una canción de B8, que es la banda fundacional, ¿sí? Y entonces, justamente esa conexión tiene que ver con que nuestra tradición metalera, que es algo que voy a desarrollar después, tiene que ver con el desarrollo de la exacerbación de la masculinidad, la hipermasculinidad. Entonces ahí hay como un guiño por ese lado. Y es eso con respecto al subtítulo. Después, los ejemplos que yo tomo para ver como una perspectiva generalizada del metal y su misoginia, ¿no? Y cuando hablo de la provocación explícita y lo border, la misoginia, es porque entiendo que en el death metal muchas veces la expresión de la brutalidad tiene muchas veces un sentido crítico. No hay que tomar ciertas expresiones de las letras de death metal, sobre todo, con literalidad, porque es un movimiento que de alguna manera escupe la brutalidad de la sociedad y lo hace de una manera horrorosa y brutal. Hay bandas que eligieron una tradición más bien misógina y hay otras bandas que tienen un mayor sentido crítico y hay que ver esas capas y mirarlas. Entonces es ahí como un juego entre lo que es justamente una provocación, porque desde el death metal se busca esa provocación, ese shock, esa manifestación de la crudeza. Y por otro lado es, bueno, podemos decir lo que queramos y ser explícitamente misóginos y, no sé, tener sexo con mujeres con un cuchillo, como dice Death Metal, ¿no? Como dice Cannibal Corpse. Así que eso, no, y si me preguntaste algo más, un tercer punto, se me fue. Así que no sé si alguien me quiere preguntar algo. Alfredo tiene la palabra. Pues más que una pregunta todavía para Noelia, y gracias por estar aquí y compartir con el conversatorio, es una recomendación que al leer el texto no dejábamos de pensar en situaciones específicas con geografías de México.
Es decir, al leerte a ti, que el título de este conversatorio vaya específicamente por el metal argentino de mujeres metálicas, porque Argentina es pionera a través del GIMA de tratar este tema, y lo habíamos visto también en publicaciones que sucedían con las publicaciones de Hito Minore. No podemos dejar pasar, y le pedimos a todas las personas, tanto del conversatorio y como del público que nos está viendo, que nos están escribiendo desde Ecuador, desde Bogotá, saludos a Diego Caballero, a Juan Pisano, que nos están viendo de todos estos países, que pensemos todo lo que nos dice Noelia, es una breve puntualización, en nuestros propios contextos, para aprovechar lo que esta maravillosa sesión nos ofrece. Era nada más mi comentario. Gracias. Gracias, Alfredo. Muchas gracias. Gracias, perdón. Y sí, yo pediría, ¿no? Lo mismo, como también aterrizarlo a nuestros territorios. Bueno, no sé si alguien más, recuerden, con levantar la manita en el chat, y en ese momento, en cuanto terminemos de hacer el comentario, se les dará la palabra, ¿no? Bueno, siguiendo, ¿no? En esta línea, entonces nos dices que pareciera que todos estos, tanto los estereotipos masculinos como este tipo de letras, pues no le hablan a las mujeres, ¿no? O sea, no, como que parecen no dirigirse a las mujeres, y que por lo tanto pareciera que el público es exclusivo, ¿no? De los hombres. Y entonces la entrada de las mujeres viene por otras, como por otro lado, ¿no? O sea, a través de, dices que del romance, ¿no? De las letras que empiezan a hablar sobre el romance y sobre con el glam metal, ¿no? Tú mencionas al glam metal como una de las entradas para las mujeres, o como interés, ¿no? Sí, por un lado hay como tradiciones, ¿no? Del metal, hablando a nivel global, pensando en el mapa conceptual de los diferentes estilos. Por ejemplo, no sé, el thrash, el heavy clásico, mantienen una línea letrística que por ahí el death metal mantiene otra, el glam o hair metal mantiene otra, ¿sí? A raíz de eso también se construyen distintos tipos de identidades. En primer lugar, de lo que es ser un metalero, y es con O, ser un headbanger, ser un metalero. Ahí no hay en los primeros años, digamos, del metal, y hasta los fines de los 80, te diría, no hay una construcción de qué es ser una metalera. La metalera comparte ciertos valores que esas diferentes tradiciones en sus letras manifiestan. Entonces, hay en el metal, en general, sobre todo lo que es el thrash, heavy clásico, esta idea universalista de resistir al sistema, de estar en contra de la injusticia, de hacer la crítica social política, del inconformismo, que es mucho más fuerte en ese estilo que en otro. Entonces yo creo que eso interpela también a muchas mujeres, y de alguna manera este grito de liberación y de resistencia es universalizante, pero esa universalización invisibiliza a las mujeres, particularmente, y ni que hablar, ¿no?, al colectivo LGTB. Ahí hay invisibilizaciones muy fuertes, porque el que resiste es el hombre, el metalero, es el que tiene, nosotros decimos, el que tiene el aguante. Acá, y también usamos la expresión poner huevo, que significa eso, aguantar, resistir. Entonces, las mujeres no podemos poner huevo porque no tenemos, básicamente, no tenemos, es directamente eso. Entonces, esta cosa que se da en nuestro metal argentino en particular,
es como esa universalización subsume e invisibiliza particularmente a las mujeres. Lo que yo señalo es estas estrategias, que las tomo de Walser, perdón, son las estrategias de masculinización, como qué ideas de masculinidad están en juego en el metal. Y tenemos esta hipermasculinidad, esta cosa de, no sé, Manowar, Judas Priest, esta cosa de el hombre fuerte de pecho peludo, descubierto, en cueros, y no hay mujeres alrededor. Después tenemos al glam. El glam lo que tiene es esta androginia, este juego con el maquillaje, este juego con la sexualidad y la sensualidad, y en el metal empieza a aparecer de una manera más explícita la cuestión de lo que es el deseo, ¿no? Entonces hay como una especie de, por un lado, apropiación de los varones de lo que se cree lo femenino, maquillaje, tinturas, pelo batido, mi pelo ahora, cosas así, que se hacen para mostrarse sensuales, porque la sensualidad tal vez no era una característica del varón. Entonces se reclama por un lado la sensualidad. Por otro, aparecen, junto con las bandas de glam, también la cuestión de las baladas y estas ideas o estas maneras de representar, ya sean desde la sensualidad de la androginia y del juego con el maquillaje o desde la hipermasculinidad, presentan varones que se hacen amigos, que están juntos, hay mucho homoerotismo en juego ahí, pero no hay mujeres. La mujer aparece siempre leída desde el varón con una perspectiva, ¿es mala o es buena? ¿Es ángel o demonio? ¿Es virgen o prostituta? Que lo digo un poco más adelante en el texto. La mujer aparece como protagonista de una historia de amor. Y las otras mujeres aparecen ante esa mujer como competidoras, porque compiten por el amor, no sé, de un Bret Michaels, por decirte. ¿Me entendés? De la pura sensualidad o algo así. Cada quien que elija el ejemplo que más se ajuste, no sé, un Sebastián Bach, un Bon Jovi, elijan ustedes el sensual que les parezca, pero está esa cuestión de que la representación desde el metal de los hombres son cofradías de amigos y cuestiones fraternales, no por nada la hermandad del metal, y las mujeres aparecen atomizadas, ¿no? De maneras individuales. Y como esto, la otra es mala porque me quiere sacar al novio, o esa mujer es mala porque le rompió el corazón a Bret Michaels, no sé, algo así. Hoy estoy con Bret Michaels, no sé por qué, pero prefiero a Bon Jovi. Le damos la palabra a Sergio y después a Roberto. Dale. Muchas gracias, Sea, y pues un placer y un privilegio volver a coincidir en este espacio, aunque sea virtual, Noelia. Es riquísimo estar platicando de estas cosas. Precisamente cuando hablabas de esta cuestión de la hipermasculinidad y las bandas que mencionas, ¿no? Como Manowar y Judas Priest, pues es otro, creo que de los ejes de paradoja que están presentes en una propuesta estética como la metálica, en donde hay un homoerotismo rampante, y no solo cuando atraviesa por una cuestión de una fisicalidad tan evidente, o sea que los de Manowar están súper bonitos, o que X, ¿no? O el mismo Bret Michaels, que, hijo, es súper metalero, pero bueno, X. Sarcasmos aparte. Bueno, no sé si es adelantarme mucho en la estructura del texto, pero hablando de estas paradojas, hay un momento ya cerca de la conclusión en donde tú estás justamente abordando la cuestión paradójica, cuando mencionas
esta apropiación por parte de las mujeres de las estrategias tradicionales del metal no deja de comportar un estatus paradójico, pues aún no aparecen poéticas metálicas serias en clave de género en nuestro país. Cuando hablamos de empoderamiento en un estilo estético como la música metal, quizá la misma formación patriarcal nos lleva a pensar en este empoderamiento en términos masculinos, ¿no? Entonces, no sé, pensar en las cantantes de Arch Enemy, por poner una oferta escandinava, que es chida porque canta como hombre, ¿no? Porque no distingues que es mujer, porque canta como hombre. Ok, entonces ahí está como haciéndose uso de la misma poética y del mismo lenguaje estético que quizás asocia el empoderamiento con lo masculino. ¿Qué podría ser? Mi pregunta sería, ¿cómo imaginas una estética o una poética que empodere lo femenino desde lo femenino en el metal, que no sea como claudicar a los mismos valores masculinos, no sé, que tenga esta misma, híjole, no sé, no quiero sonar muy platónico, esencia metalera, pero ¿cómo lo imaginas? ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando hablas de no han surgido estas poéticas? En ese momento no había, o por lo menos no tenían una notoriedad relevante, ¿sí? Yo escuché más de 600 bandas de mujeres de Argentina, horas y horas, meses escuchando música. No había marcas de género, no había apropiación de, no sé, una problemática particular sobre injusticias respecto de las mujeres o sobre abusos, sobre el ni una menos. Todo eso no existía. Pero el libro, al momento de su publicación, cuando yo entrego el texto, fue a principio del 2018, el libro se publica en septiembre del 2018. Durante todo ese año hubo un gran crecimiento, sobre todo desde la mirada pública del movimiento feminista con el pedido por la ley de aborto, cobra fuerza el movimiento del Ni Una Menos, ese año la marcha del Ni Una Menos fue una de las más multitudinarias que tuvimos, estuvieron las sesiones, las vigilias por la ley de aborto, pasaron muchas cosas ese año que hicieron que lo que nosotros llamamos la marea verde, el feminismo, crezca para que esas bandas, o por lo menos bandas constituidas de mujeres, se hagan eco de los reclamos del feminismo. Y lo empezaron a hacer. Entonces, así como yo lo digo de una manera sobre el final esperanzadora, era como un sentir la coyuntura, ¿sí? Iba a pasar, tenía que pasar. Y pasó, efectivamente. Y hoy hay muchas bandas que sus letristas son mujeres que se hacen eco y que escriben desde un yo femenino, que escriben reclamando resistencia ante la violencia machista, por ejemplo. Hay una modificación de la temática de la resistencia universal metálica para la apropiación del empoderamiento femenino y escribir letras ya con una perspectiva, una lectura que trasciende no solo la marca de género, sino que está haciendo un posicionamiento, están reclamando una identidad feminista para una banda de metal. Y también de aledaños, músicas pesadas cercanas, que en el punk sucedía hace un montón. Entonces una de las preguntas fue, ¿por qué en el metal no pasaba al inicio de toda esta investigación? ¿Por qué en el metal no pasó lo mismo que en el punk? ¿Por qué no hubo un movimiento feminista si todos le gritamos al sistema? Hay respuestas, sobre todo tiene que ver, bueno, con la formación del punk, que leen más anarquismo, y las feministas anarquistas, y las Riot Girls, y nada, estuvieron como más activas
desde ese lado, pero en el metal, y particularmente en Argentina, no existían esas voces que luego, y por suerte, existieron y hoy existen y están súper prendidas a fuego, como debe ser. Roberto. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Noelia, por estar en este espacio. Y solamente quería hacer pues como una pequeña puntualización o bueno, una pequeña aportación siguiendo con la discusión del texto y de estos tres elementos que habla Robert Balcer, sobre cómo, por ejemplo, hay pues un montón de portadas y de iconografía que representan estos puntos, ¿no? Cuando hablaban, por ejemplo, de Manowar y de Judas Priest, pues, por ejemplo, recuerdo las portadas de los álbumes, ¿no? De Manowar, que tiene además este estereotipo hipermasculino como tipo Conan. Y recuerdo pues portadas, ¿no? Como The Final Battle o algunas otras, donde El triunfo del acero también, ¿no? Donde precisamente vemos este hombre, ¿no? Hipermasculino tipo Conan, y además las mujeres debajo, ¿no? Sirviéndole como una especie de dios o de rey, no sé, una cuestión como de poder divino, ¿no? Entonces también retomaba como eso. Y también en los casos del glam metal, pues muchas portadas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, de Steel Panther, All Can You Eat, todo lo que puedes comer, que además es como una parodia, una burla a la última cena de Jesucristo, pero con toda esta serie de mujeres que están ahí y con el título además del álbum, ¿no? Que también pues nos muestra todo este fenómeno que en el texto planteas. Y por otra parte, yo he llegado a escuchar comentarios cuando vas a los bares, cuando estás con los amigos, ¿no? De, por ejemplo, hay una parte en el texto que tiene que ver con el tercer elemento, que son los subgéneros melódicos, me parece, ¿no? O sea, la creación de subgéneros melódicos como si estos fueran propios o fueran dirigidos para las mujeres, ¿no? Y en ese sentido yo lo he escuchado en gente, en compañeros, pues hay que decirlo, ¿no? Con compañeros, con gente cercana, que dicen, ay, pues es que si tú escuchas power metal o power metal melódico o metal de tal tipo X o Y subgénero, eres como niña o eres menos que si escuchas, por ejemplo, death metal o black metal, ¿no? Entonces también solo quería como mencionarlo, ¿no? Para acá, para la discusión. Muchas gracias. Y bueno, antes, o sea, seguimos, me gustaría invitar al público en Facebook a que nos mande sus comentarios, se les darán lectura. Bueno, antes de leer una pregunta que tenemos en Facebook, ¿vas a contestar, Noelia? Coincido con lo que dice Roberto, que hay metal que es más de machos que otro metal, ¿sí? Con respecto a lo que decías de Manowar, ten en cuenta que es lo mismo que también vas a poner en Kiss. Las mujeres están arrodilladas, serviles, como vos mencionabas. Steel Panther es una banda ya en parodia, que también, de nuevo, estamos ante lo que decíamos antes de rosa ahí la provocación y la misoginia explícita y no sabes con qué quedarte. Emula muchas de los comportamientos de las bandas originales del glam de los 80, y esta cosa de la mujer que es un accesorio, ¿no? Es descartable, pero está muy presente. Lo que pasa es que esa vertiente del metal en Argentina no caló tan hondo como, o por lo menos en Buenos Aires, si bien había un circuito para ese tipo de metal, tal vez, como vos decís, más melódico y más glam, el metal que hizo escuela es el metal que es más trayero, más heavy clásico, ¿sí? Entonces, lo que llama la atención es justamente las vertientes más duras o más masculinizantes, digamos, del metal, son las que terminaron haciendo escuela en Argentina, y por eso después, como volviendo a lo que hablábamos con Sergio, las mujeres que se dedicaron a hacer metal retomaron por ahí esas líricas.
tal vez era la única manera que tenían, es una de las hipótesis que manejo, es la única manera que tenían de ser arte y parte, ¿no? De pertenecer, apropiándose de las mismas líricas. Qué sé yo, ¿quién no se sintió como Rob Halford en Beyond the Rings of Death? No sé. Es el canto a la depresión, todo, qué sé yo, por ahí hay gente que no lo tuvo, pero un montón de gente, mujer, varón, nos sentimos identificados con, o no sé, cuando canta Mustaine, que está re enojado con todo y quiere prender fuego todo, sí, hay que prender fuego todo, estoy de acuerdo. A veces quiero cantar que quiero prender fuego todo, también, además de que quiero prender fuego a los machirulos, ¿no? Tenemos una pregunta de Melfen S. Yanca, ella también es de Argentina y nos dice, hoy en el feminismo está muy presente la discusión o pelea, entre paréntesis, de transfeminismo o sí o no transfeminismo. En el caso del Radfem, Noelia, ¿cómo ves esta disputa reflejada en el feminismo dentro del metal? ¿Es una discusión presente o aún falta? Mira, a ver, no está presente, al menos no de manera pública, cada quien tiene su opinión. Para mí el feminismo es transfeminista, no hay chance de que no lo sea. No podemos oprimirnos entre oprimidas. ¿Qué sé yo? Yo no estoy de acuerdo con las hipótesis biologizantes de las RADFEM particularmente. Pero no entiendo que haya discusiones públicas al respecto. O por lo menos todas las personas con las que yo me he cruzado y hemos hablado del tema compartían la misma lectura sobre el transfeminismo, con lo cual, nada, si sos mujer, sos mujer. La genitalidad creo que no importa en este plano. Y me he cruzado con metaleras que opinan igual. No, pero no está planteada, creo que aún, y si lo está, yo todavía no lo conozco y agradezco que me lo hagan llegar, si, no sé, tenemos una canción al respecto. Yo no me he cruzado todavía. Bueno, déjame leerte otra pregunta de Facebook. Sí. Sí, de Velar López Ortiz. ¿Cómo hace para que una visión femenina no siga repitiendo con el patrón patriarcal en el metal? Mirá, mientras el metal sea un espacio en donde la vara la inclinen los patriarcas, en donde esté dominado por machos y esté dominado por machistas, va a ser difícil de correr eso. Porque es una cuestión de mayoría y minoría ahí. Hay estrategias y prácticas que se reproducen y que se siguen reproduciendo. Y no todo el mundo está en el mismo punto de la deconstrucción. Para todos es diferente y nos lleva un montón de tiempo también reconocer nuestras propias actitudes patriarcales, a nosotras feministas. Imagino que para un varón que no quiere perder la posición de privilegio que su condición de género le da, también digamos, no debe ser de su interés corregir esto, ¿no? Porque se me siguen manejando desde ese lugar. Bueno, sí, continuando con el texto y como sí. Yo creo que ya viene a colación, pues justamente hablando sobre la liberación, de que parece haber una falsa liberación sexual, ¿no? En el metal. O sea, porque sí, como que se enaltece que pues la gente debería vivir su sexualidad, pero esta sexualidad parece no incluir a las mujeres, ¿no? Como que se nos sigue cuestionando
Y en esto, pues al parecer tenemos que seguir encajando en la norma, ¿no? Tú lo mencionas, en la norma de lo que es femenino, y que cuando te sales de lo que es femenino, entonces te conviertes en la prostituta, ¿no? Bueno, a mí personalmente es algo de lo que más me llama y de lo que yo rescataría principalmente, digo, entre tantas otras cosas de tu texto, ¿no? Porque creo que es en lo que podemos coincidir la mayoría de las mujeres en todas las escenas, ¿no? Es el típico de no eres femenina, por lo tanto, eres como alguna otra cosa, pero negativa, ¿no? Tal vez no exactamente prostituta, pero puede ser como menos, valer menos que otra mujer, ¿no? Si quieres, antes de contestarme, le doy la palabra a Sat Morrita. Por favor. Dale. Hola, pues creo que hablando de lo que mencionas, creo que podemos hablar como del Madonna War Complex, que es cuando se hace como una categoría, bueno, a las mujeres se les categoriza como mujeres para algo bien y mujeres para el consumo. Entonces, hablando de eso, me parece como que el sistema patriarcal pues viene como de un pensamiento dicotómico, ¿no? O sea, de bien, mal, negro, blanco, mujer, hombre. Entonces, en este caso, en el metal o en la industria cultural, en este caso en la industria musical, pues esta dicotomía de consumidor y objeto de consumo. Entonces, creo que las mujeres nos categorizan como producto de consumo, o sea, ni siquiera como un espectador o parte de la escena. Entonces, creo que viene en el metal como en este caso, pues este complejo, ¿no? Pues, si tienes como ciertas características o tú misma te empoderas bajo esta perspectiva donde te sexualizas, pues entras como en la categoría como de, pues, consumo, pero si te mantienes como en una línea donde, como, también pensaba como en esta dicotomía de la artista y la musa, ¿no? Entonces creo que cuando una mujer no quiere entrar como en la musa, pues la llevan como a la categoría de consumo, ¿no? Y cuando no entra en ninguna categoría, pues por lo menos en lo personal me siento como ornamento, ¿no? Donde no soy parte de la escena, pero tampoco me dan como chance de poder estar a la par que cualquier miembro de la escena metalera. O pienso como esa categoría de mujer respetable y como mujer de consumo. Y si te sexualizan, pues estás como pauta. Y creo que es una parte de cómo te hacen partícipe, ¿no? O sea, te hacemos partícipe, pero bajo nuestras peticiones, ¿no? Y si es para nuestro consumo, mejor. Mirá, no solo coincido con lo que decís, sino que iba a utilizar la misma palabra, iba a utilizar la palabra consumo. Las mujeres valen en tanto consumibles. Estoy 100% de acuerdo con lo que decís. Por un lado tenemos eso, las categorías, las categorizaciones de la mirada masculina o la mirada patriarcal sobre nosotras y nuestros cuerpos y nuestro valor, porque el patriarcado nos enseña que somos mujeres en tanto somos deseadas por los patriarcas. Si no somos deseadas, no podemos ser consumidas, por lo tanto, no podemos ser, se niega nuestro ser. Nuestra propia, como volviendo al platonismo, que también es dicotómico, como decía Sergio, no hay una esencia de lo femenino que te haga ser mujer o que te haga ser deseable per se. Hay conductas y prácticas y estéticas aprendidas que nos dicen esto es bello, esto no lo es, esto es deseable, esto no lo es. Y nos manejamos dentro de eso, porque yo pienso en esto, no te dejan pertenecer. La realidad es que a mí, desde muy chica, me importaba la música y yo puedo contarte mi experiencia. A mí me importaba la música. Yo nunca pedí permiso para pertenecer. Yo me metí. Y no me importaba lo que opinen los demás. Y me pasó muy fuerte eso. ¿Por qué? Porque yo con la música pesada sentía una conexión mayor que con otras cosas que andaban dando vueltas en mi adolescencia. No me planteé
en ese momento, o por ejemplo, a la hora de ir a un recital o ir a un bar de metal, no me planteé la cuestión del deseo en ese momento. ¿Sí? Eso es como una pregunta que vino posterior. Pero porque en ese momento y en ese lugar yo no quería estar ahí para ser deseada tampoco. Yo que estaba, no sé, estaba tocando Megadeth, yo quiero ver a Megadeth. ¿No? Y no te voy a pedir permiso, no le voy a pedir permiso a nadie, córranse ustedes. Esa era mi actitud. O sea, no. Y eso llevó también a que tal vez yo sea respetada por mi actitud, y ahí es donde entra la cuestión del deseo. Pero como me escapo al canon, al tener todos estos kilos de metal encima, no entro en lo que es el aparato del deseo, ¿sí? Y después viene todo ese cuestionamiento. De cualquier manera, en el texto, volviendo a lo que también hablaba Ea, lo que señalo es que la mujer que se apropia de su libertad sexual termina siendo una especie de renegada. Es una mujer que está sola, es por ejemplo, no sé, la prostituta o la rebelde, la que está por fuera, ¿sí? No está, no es la mujer que ese hombre metalero que llora a las noches triste porque la novia con la que se quería casar lo dejó. No es esa. Es la que lo aguanta a pesar de todo, pero es la que está a la noche y escondida. ¿Sí? Es la mujer de la noche, no es la mujer del día, no es la mujer del domingo para mostrarla a la familia. Y hay todas esas cuestiones dicotómicas que vos señalás, que tienen que ver exclusivamente con eso. ¿Sos consumible o no sos consumible? Y la mirada patriarcal está desde ese lugar. ¿Sos buena, sos mala? ¿Sos virgen, sos prostituta? ¿Te puedo garchar o no? Le damos la palabra a Laila. Por favor, Laila. Sí. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues querida Noelia, no tenemos el gusto de conocernos, pero pues bueno, te felicito primero que nada por tu texto, padrísimo, o sea, ver por fin compiladas como todas las ideas que están por ahí permeando en este ejercicio así de las mujeres en el metal. Es impresionante ver qué capacidad tienes para ordenar y para mencionar casi todos los aspectos que obviamente implica hablar de esto, ¿no? Entonces, felicidades primero que nada por tu texto, padrísimo, muchas gracias por compartirlo. Y pues mira, no sé exactamente si me voy a salir un poco de la línea que estamos manejando, que es la cuestión feminista, ¿no? O sea, el feminismo abordado en el metal, pero sí tu texto, además de tener mucha información, me dejó padrísimas dudas, ¿no? Obviamente en una de esas nos juntamos para platicar más a Cuando detalle. quieras. Sería súper chido armar ahí una sesión tú y yo. Pero mira, te comento, mi principal intención para participar acá en este trabajo de seminario y todo esto tiene que ver con analizar este fenómeno del heavy metal, o bueno, el metal extremo en todos sus estilos, por decirlo así, desde la cuestión del arte, de ser un arte, ¿no? Entonces, en tu texto incluso hay momentos en los que tú reflexionas de qué manera no tienes como mucha afinidad con ciertos personajes que te plantean esta cuestión de que el arte no tiene sexo y no tiene género, ¿no? O como que enfáticamente sí. Dices, a ver, espérenme, así relájense, y que entiendo que incluso esas referencias las hacían estos compañeros en función de eso, de enfatizar su categoría artística, el heavy metal, ¿no? Entonces, bueno, eso sería una de las cosas que en corto iremos platicando más a fondo. Pero primero que nada me gustaría, y para entrar ya en cuestiones de análisis del feminismo en el heavy metal, me gustaría saber exactamente qué manejas por patriarcado, porque de repente, por concepto de patriarcado, ¿no? Porque de repente siento que hablar de los patriarcas y del patriarcado no es exactamente lo mismo, y al usarlos indistintamente cae uno en muchísimas confusiones y en muchos prejuicios incluso, ¿no? Es decir, el patriarcado lo ejecutan los patriarcas
y sabemos tú y yo y casi todos los que estamos acá que no siempre es así, ¿no? O sea, creo que en estos estudios del feminismo también ya se ha llegado a un punto de saber que el patriarcado es en muchas de las veces y en casi yo te diría la mayoría activado por propias mujeres, ¿no? Es decir, la madre que Polémico. aún... Sí, polémico, por supuesto, y por eso quería preguntarte, ¿cuál es el concepto de patriarcado que estás manejando? El concepto de patriarcado que estoy manejando es un patriarcado, por supuesto, abstracto, y que tiene que ver con la mirada machista, ¿sí? El patriarcado es la sociedad toda, por eso es abstracto, ¿sí? La sociedad patriarcal es la que responde al patriarcado y son estos conjuntos de prácticas, técnicas y estrategias que se perpetúan para forjar determinadas identidades y determinados conocimientos respecto de qué entendemos por ser varón, ser mujer, y cómo debe cada uno de esos polos binarios ocupar su rol dentro de la sociedad. La mujer adentro de la casa, el hombre afuera trabajando, la mujer sumisa, el hombre no, ¿sí? Es la mirada machista. A eso me refiero. Cuando me refería a los patriarcas, fue un eufemismo para no volver a repetir la palabra los machistas, los varones machistas. De cualquier manera, yo particularmente, más allá de que coincido con las hipótesis de que más de una vez las mujeres en sus crianzas perpetúan estas cuestiones patriarcales, ¿sí? No voy a hacer, o sea, no me siento cómoda haciendo un juicio sobre las otras mujeres, porque también ellas son producto de una crianza, ¿sí? Que de alguna manera también les inculcó que esa es la manera de criar, que el rol es cuidar, que el rol es maternal. Con lo cual, caerles a otras mujeres me resulta a veces hasta violento, porque las mujeres no somos las artífices de nuestra propia opresión. En todo caso, esas mujeres las entiendo como alienadas por la opresión, en un sentido por ahí tal vez más marxista, y que operan para la burguesía patriarcal, por decirlo de alguna manera. Pero no entiendo que sean artífices, ¿sí? Conscientes todo el tiempo de eso. Más allá de que todas conocemos por ahí alguna mujer que no está de acuerdo con el feminismo y bla, 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 pero me parece que tiene que ver con una alienación, ¿sí? De qué es lo que consideran ser mujer, qué es lo que consideran ser varón, ser un hombre auténtico, una mujer auténtica, ¿sí? Qué sé yo, las mujeres tienen que ser obedientes y no sé, y tener el pelo peinado y lacio. A mí no me... Yo me lo alicé mucho tiempo mi pelo. Ya no soy eso, no quiero ser una mujer obediente. Forma parte de el usar mis rulos con orgullo, forma parte de mi deconstrucción también. Porque soy esto, soy desorden. Y estoy orgullosa de este desorden. Y de que el mundo considere que mi pelo tiene que estar ordenado, no sé, para una entrevista laboral, por ejemplo. Y que esto parezca desalineado. Bueno, no parece desalineado, es rockero. Yo soy rockera, mi pelo es rockero, y listo, y ya está. Y no me voy a gastar una infinidad de dinero para agradar. Me voy a agradar a mí misma. Y punto. Claro, mira, la cuestión, sí, por supuesto, todo lo que dices es importante, ¿no? De aclarar, pero pensando en que acá, o sea, estamos en primer lugar ya en otro momento, ¿no? En otra generación. Entiendo perfectamente que la cuestión feminista en este momento esté protegiendo y esté revalorizando y como tú dices, deconstruyendo todos los conceptos que antes se manejaban, todas las circunstancias femeninas que antes se manejaban, y sí entiendo que hay toda una generación de mujeres que en algún sentido sí podrían decir que son víctimas, ¿no? Víctimas del patriarcado. No sé exactamente si nuestra generación estaría en esa posibilidad de enunciarse tanto como víctima, ¿no? Tanto como una cuestión, decías tú, inconsciente.
Creo que nosotros sí tenemos una circunstancia mucho más consciente, si permíteme, de esta vivencia, ¿no? Con el patriarcado. Incluso, pues precisamente como que nuestros conflictos se dan a partir de eso. O sea, es decir, del conflicto que las mismas mujeres tenemos para saber cómo respondemos al patriarcado y en la que muchas de ellas, al trabajar con el inconsciente, por ejemplo, proponen la cuestión sadomasoquista o incluso la cuestión, pues sí, primero que nada esa, ¿no? O la misma cuestión estética, ¿no? Para trabajar con el patriarcado. Es decir, no es exactamente una victimización, sino una relación sadomasoquista que se tiene con esa figura del macho. Entonces, ahí me parece que simplemente habría que estar como trabajando todo el tiempo entre saber si vamos a estar reforzando como academia, que esa es otra cosa y que te la preguntaré más adelante si nos da tiempo, como en nuestro papel como académicos, me parece que también tenemos que apelar, por ejemplo, a esta postura ética y en esa postura ética reflexionar todo el tiempo de cuál es esa participación de la mujer en el ámbito patriarcal. Y no solamente hablar del patriarcado como una cuestión que está fuera de nosotros, lejos de nosotros, fuera de nuestras manos y que le corresponde arreglar y analizar y sobre todo, como bien haces tú, criticar, ¿no? O poner en crisis, por decirlo de una manera más precisa, esas vivencias y esas conductas, ¿no? Pero pues bueno, seguir. Mira, no, varias cosas que te tengo que responder que me parecen urgentes para entender, sobre todo desde dónde hablamos. Cuando yo hablo de feminismo y hablo de patriarcado, no hablo desde la academia, hablo desde mi vivencia, porque el feminismo es una filosofía de la vivencia. En tanto vivencia, yo antes de ser una mujer académica, soy una mujer trabajadora. Y como tal, no le puedo pedir a otras mujeres trabajadoras, sobre todo a las mujeres que tal vez no tienen para comer, que tengan este nivel de discusión respecto de sus propias prácticas. No lo puedo pedir, no lo puedo exigir. Yo tengo el privilegio de de haber leído, de haberme formado y de haber pensado en estas cuestiones, como lo tenemos acá la mayoría de los presentes, ¿no? No quiero suponer absolutamente nada de nadie, pero lo que digo es esto. Al contrario, yo no estoy pensando en el patriarcado como algo lejano, ajeno y por fuera. Como concepto es una abstracción, pero es algo que vivo todos los días. Entonces, ¿por qué exigirle a los hombres que renuncien al machismo que también es en gran parte inconsciente? Pero Ahí yo no les pido que renuncien a nada, yo digo que es difícil. Es primero porque están en una posición de privilegio. Pero por eso, pero ese exigir es algo que tienen que ir también pausadamente haciéndolo consciente y en esa... Es que no sé si es pausado, cada uno lo hace como puede. Por eso digo. Lo inconsciente siempre es pausado. Y tú mismo has dicho que el patriarcado es una cuestión todavía muy abstracta y en esa abstracción... No, el concepto. Por eso, el concepto, claro. La conceptualización misma se vuelve abstracta ante su imposibilidad de aprenderla por completo. Entonces, pero cuando un chabón te viola, no hay abstracción. ¿Cuándo qué, perdón? Entonces, cuando un hombre viola, no hay abstracción. Cuando no estamos hablando, pero aquí ya no estamos hablando de heavy metal. Estamos hablando de heavy. Hablar de feminismo es una cosa y hablar del feminismo en el heavy metal es otra. Y del machismo estoy de acuerdo, pero te estoy marcando el límite en cuando esto se hace carne. Claro. Yo vengo recién de una discusión sobre, nos enteramos que una persona en nuestra escena es un violento. Hace una hora. Vengo de esa discusión. La reacción de todos los que, por lo menos con los que hablé en este momento, fue distinta a lo que hubiese sido, no sé, hace 5 años atrás. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el cambio opera. Y lo que yo quiero decir es que los hombres tienen que reflexionar ellos también sobre sus propias prácticas y tienen que comenzar a cuestionar su estatus de privilegio. Fundamentalmente,
en creerse dueños de los cuerpos, almas, vidas de otras mujeres, sean metaleros o no. ¿Sí? Bueno, ya se puso sabroso. Vamos a dar pie a otras preguntas porque si no, no la pasamos tú y yo acá. Gracias. Ahorita continuamos. Gracias. Bueno, le doy la palabra a Adriana Hernández, por favor. Hola Noelia, hola a todos. Hola, A ¿cómo todas. estás? Sí, justo creo que toda esta discusión que se tenía antes, creo que también está muy bien reflejada dentro de la lectura y lo, justo como decía Laila, en la parte que lo llevas y queda muy claro cuando hablas dentro del espacio público y privado, ¿no? Y que ahí va esta reflexión y que desde que inicia o se empieza a hablar o se entiende muy bien que las acciones que vemos dentro de la escena metal en torno hacia la mujer vienen de herencia de esta sociedad patriarcal, ¿no? En el sentido de que siempre se ha confinado a la mujer en cuestiones privadas y al hombre en cuestiones públicas, ¿no? Y creo que por ahí vi otro comentario de alguien que decía que tal vez es inconsciente en el sentido de cómo se va ejerciendo y que socialmente lo vamos ejerciendo todos. Lo que ahora me lleva a la pregunta y que se sigue reproduciendo es que actualmente tenemos estas formas de reproducción que tú lo mencionas muy brevemente en el texto, sutiles, ¿no? En el que si bien ya somos más mujeres dentro de la escena, en la que como bien dices, ya sea no solamente en la parte musical, en la ejecución de forma de cantante, sino también en la difusión y que en realidad creo que esta parte no ha cambiado mucho. Tú nos explicabas que ese texto es del 2017 actualmente, creo que no ha cambiado mucho en el sentido, y se me hace muy fuerte leer estas palabras y que lo hemos visto con diferentes mujeres que pertenecen directamente a la escena en el que dicen, pues el machismo, la escena es machista y así se queda, ¿no? Y se me hace como muy fuerte y en el cual yo creo que tendríamos que tornar las siguientes reflexiones en cada escena que vivimos, ¿no? Y que creo que ahí están estas o estas sutilezas que se siguen reproduciendo. Y también esta parte de estar conscientes de que todo el mundo lo seguimos reproduciendo y también otra parte muy fuerte que se me hace es como desde el inicio del texto es, ok, se habla de, en las letras hay una misoginia, hay referencias de cómo se habla hacia la mujer, entre los ejemplos que pones de los años 80, pero lo que se me hace más grave es cómo actualmente ya se están reproduciendo hacia los cuerpos, ¿no? O sea, hacia esta parte que creo que ahí está como toda la acción de todos, hacia estar cambiando esta parte que obviamente no va a ser de un día a otro. Coincido con lo que decís. En tanto metaleras feministas, podemos hacer lo que tengamos al alcance, ¿sí? Que es, en nuestro caso, como el día de hoy, poner en discusión, tener estas discusiones. No todas las escenas están en el mismo estadio de la discusión. Ni siquiera dentro de Buenos Aires, no es lo mismo, adentro de Argentina, no es lo mismo Buenos Aires, que es la capital, que por ahí en provincias del interior, con un catolicismo mucho más fuerte, mucho más marcado, que opera mucho la cuestión de la religión en la perpetuación de lo patriarcal. Y por ahí las bandas de metal de esa zona son más extremas porque son anti-iglesia, ¿sí? Pero no son antipatriarcado del todo. ¿Se entiende? Entonces, tampoco, si bien nosotros empezamos esta discusión y nosotras la perpetuamos, la seguimos y vamos marcando en nuestro entorno, por ejemplo, que cuando le marcamos un comportamiento machista, no sé, a los amigos que nos rodean, cuando de repente vemos un video de una banda que hace 5 años nos gustaba y ahora decimos, caramba, ¿cómo me pasó esto por arriba que no lo vi? Y hacemos esos llamados de atención, es una manera que nosotros tenemos de, por lo menos, marcarlas, esas prácticas, y no dejarlas pasar como si no fueran nada. Señalarlas, las señalamos, las marcamos, las criticamos, si podemos, las erradicamos. Pero no es no es, por supuesto que no es algo que va a cambiar de un día para el otro, ¿sí? Pero porque somos menos nosotras,
y eso no podemos hacer la fuerza que quisiéramos hacer. La estamos haciendo, la fuerza la estamos haciendo, porque al día de hoy estas conductas, y a mí me pasa que yo por ahí me acerco, me pasaba mucho en la radio, yo hacía entrevistas y por ahí venían personas de bandas y cambiaban su actitud y sus maneras y cuidaban las formas para no, no sé, para no decir cosas muy machistas, qué sé yo, porque yo estaba presente, como si mi manto feminista los transformara. Ahora, si después vuelven a la casa y con los amigos hacen chistes horribles sobre el cuerpo de las mujeres, yo ahí no puedo tener control, ni tampoco lo puedo frenar, ni tampoco es mi responsabilidad hacerlo. Sí, mi responsabilidad es no sé, si dicen una barbaridad adelante mío, marcarlo. Si veo un comportamiento que no me gusta, señalarlo, marcarlo, criticarlo. Sí, eso, pero coincido 100% con lo que decís. Voy a darle lectura a algunos comentarios de Facebook, ¿no? Para que no queden relegados. Y dicen, dentro de los subgéneros, primero de Angélica María Noriega Riaño. Dice, dentro de los subgéneros, las mujeres que estamos dentro de los más extremos, de alguna manera caemos en la identidad masculina, teniendo estéticas o comportamientos mucho más masculinos e incluso hay quienes nos autodescribimos como niños en los géneros sinfónicos o más suaves se visibiliza a la mujer como una princesa medieval. Ejemplo, las que interpretan death metal, contrario a las que cantan en agrupaciones como Nightwish, Épica, etc. ¿Por qué? ¿Por qué caer en la masculinización? ¿Por qué caer en la romantización de la propuesta estética de la mujer como una muñeca intocable? Quisiera entender también por qué nuestros círculos de consumo al respecto de la formación de nuestra identidad son tan distintos. Bueno, la invito, no me acuerdo, Adriana, dijiste que se llamaba Marcela. No, Angélica María. Angélica María, perdón. Angélica, la invito a leer el texto y ver que tengo toda una reflexión al respecto de cómo para mí el growl es empoderamiento, es apropiarse de una voz que la saca a la mujer de este ser bello, etéreo, que el patriarcado la coloca para ser mujer gritadora y ser mujer del metal extremo. Me parece hasta incluso reduccionista señalar a las mujeres que se dedican o que escuchan o que les gusta el entorno, les gustan las bandas del metal extremo como, no sé, varones o varoniles o lo que fuera. No. Son mujeres que están en la onda extrema, como también las mujeres más a lo Nightwish son mujeres que comportan otro tipo de estética, pero son mujeres. Y hay un abanico de posibilidades de ser mujer como cuántas mujeres haya. ¿Sí? Creo eso, pero está en el texto. Sí. Le damos la palabra a Jessica, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Noelia, te quería felicitar. Hubo una frase que me gustó mucho, que dices que las mujeres se apropian del poder, la agresividad y la libertad. Se rebelan contra el estereotipo. De verdad, esto me dejó reflexionando bastante, lejos de la discusión del feminismo, el machismo, lo patriarcal. Creo que el metal es un ejemplo de una manera de rebelarte, de expresar lo que sientes. Como dices, algunas con el cabello, otras queremos gritar, te tienes que portar bien en la oficina y tienes que ir a un concierto a donde puedes gritar e empujar. Entonces es una forma de rebelarte. Y esto lo ligo totalmente a cuestiones del humanismo. Si vamos a estudiar a los grandes clásicos, por ahí lo mencionas en lo del ethos, de Aristóteles y todo, vamos a empezar a ver los mitos como el de Eva o Pandora, que son mujeres, desde esta idea en una sociedad totalmente machista, con este tipo de mitos, que realmente no sé si los haya hecho un hombre o una mujer, empiezas a tener el valor de la libertad. Entonces yo lo extrapolé a nuestro contexto actual, en el que gracias al metal
tú como mujer puedes tener un foro para ser libre. Muchas gracias por la reflexión. No, gracias a vos por lo que decís, es re lindo, te re agradezco. Justamente la cuestión de los mitos, en el texto yo tengo una cita muy larga de Simone de Beauvoir, que es quien analiza los mitos que hay en torno a lo que se caracteriza como lo femenino, la femineidad. Y justamente ella hace referencia a un montón de ejemplos al respecto, y lo que yo hago es, bueno, tomar esta, ¿cómo se llama? Esta dicotomía que termina reduciéndose a ángel demonio, virgen prostituta, buena mala. Pero está muy presente toda la cuestión de los mitos, por lo menos en el segundo sexo de Simone de Beauvoir, que es fundacional para el feminismo. A mí eso es lo que me cambió la perspectiva, que también fue de lo primero que leí al respecto. Le damos la palabra a Marina, por favor. Hola, buenas noches a todas y a todos. Saludos a Noelia, estamos acá en Argentina. Sí, era para sumar un poco lo que ella decía un poquito más atrás, esta cuestión. Yo estoy en el interior, ella está en Buenos Aires, en la provincia de Entre Ríos, no están lejos de la capital, somos capital también de provincia, pero esta cuestión, poder ejemplificar, como ella decía, que acá en el interior es muy difícil, o sea, si bien la escena se ha corrido un poco de lo que era antes el heavy metal clásico, nosotros no tenemos, por ejemplo, músicas mujeres tocando en la escena actualmente. Hay algunas que por ahí tienen como participaciones en las bandas, pero específicamente músicas mujeres no tenemos, y lo que yo vi, o sea, que me hizo pensar a partir del texto, es la cuestión de que las bandas más jóvenes, las que tenemos acá en la ciudad, que son todas del circuito under, obviamente, hablando con los chicos, los integrantes de las bandas, ellos también toman este discurso de nosotros, de las mujeres, tratando de buscar también poder reflejar nuestra lucha en la cuestión de la violencia, todas las conquistas que estamos teniendo, y eso me parece muy importante porque ellos lo ven como una deconstrucción también, y un aporte hacia nosotros. Nosotras como mujeres acá lo que tenemos es, varias chicas compañeras organizan recitales, o sea, estamos dentro de esa movida, hay muchas, bueno, en los medios de comunicación también. Creo que nos falta todavía llegar a la cuestión más artística, pero desde ese lugar tenemos un aporte. Pero como también decía Noelia hace un ratito, esta cuestión de que nos ven como que queremos apropiarnos de una cuestión más estética de los hombres también, o sea, como que formamos parte de eso, que quedamos relegadas o discriminadas por la cuestión más estética también, o sea, quedamos así como que somos varoncitos también, en una escena que es prácticamente o más multitudinariamente de hombres. Muchas gracias. Gracias, Marina, bueno, primero por estar, y segundo por aportar la perspectiva entrerriana. Creo que lo que falta por ahí son referentas, ¿no? Y la digo con la A propósito, referentas. Que por ahí más mujeres que hacen música de metal se acerquen a las provincias. Estaría buenísimo que eso sea así, y nada, organizar festivales conjuntos. Y con respecto a lo que decís de las bandas jóvenes que se hacen eco, a mí un poco me haría ruido un varón heterosexual cantando sobre feminismo. No obstante, es una marca generacional también de que es una preocupación compartida, ¿no? Porque es esto, es una generación que piensa las cosas de manera distinta, y más allá del ruido que a mí me hace como señora mayor feminista, es bienvenido también, porque es necesario que la discusión que esté presente. Gracias, Marina. Gracias. Le damos la palabra a Sat Morrita, que quería participar desde hace rato. Sí, era de lo que estábamos hablando sobre la idea de lo que era el patriarcado, ¿no? De que como concepto es algo súper abstracto, pero creo que lo viven.
creo que lo vivimos tanto hombres como mujeres, y creo que es algo que como lo bien se mencionó, creo que también los hombres tendrían que hacer como pues, una reflexión, y también saber cómo se están viendo afectados por el mismo patriarcado, ¿no? Y creo que también del patriarcado podríamos hablar como de otras problemáticas. En este caso, como podría ser darle la pauta a hablar como de los problemas estructurales como es el racismo, pues también el metal, ¿no? Y que pues así como vamos sufriendo opresiones, pues creo que las opresiones llegan en todos los sentidos y en muchas direcciones. Y podríamos ir problematizando más sobre eso. Pero creo que se perdió como, o se desfasó de la plática. Bueno, lo que quería comentar era de que esta cuestión de que el feminismo, o bueno, yo al menos me considero como antipatriarcal, sí es desde la teoría como academia, pero también como es de la vivencia, ¿no? Y creo que muchas llegamos a la teoría feminista por nuestras experiencias. Y creo que una forma o sea, que llegué a este lugar, en este punto, fue porque yo viví violencia en la escena, o sea, porque a mí también me interesaba la música, pero como me consideran mujer, me ven como de cierta forma como la otra, ¿no? Como inferior. Y yo tenía como el interés por la música, pero sufrí violencia que no esperaba o que no tendría que haber sufrido, ¿no? Y hay veces que uno lo va guardando pues porque te interesa formar parte, y no como parte de la escena metalera, sino te interesa como estar escuchando a las bandas y a los conciertos. Y creo que cada una tiene una experiencia desagradable en un concierto o en un toquín, o cuando te hacen cuestionamientos de qué tanto sabes de metal, y son como muchísimas cuestiones que cada una sabe, y que creo que eso no se puede teorizar, pero pueden abrir diálogos y reflexiones. Y creo que esto es como un inicio que podría ser pues más grande y para más voces, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Te aplaudo, me encantó. Tenés razón en todo, sí. Sí, sí a todo. Y lamento que, bueno, que hayas tenido que pasar por esas experiencias, obviamente, pero sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Bueno, entonces, bueno, retomando a Marina, pues ella nos abrió la entrada al siguiente punto de tu texto, ¿no? Que es justamente la presencia de las mujeres en el heavy metal argentino. Y a mí me gustaría resaltar el hecho de que tú mencionas que incluso ellas pues tienen que seguir encajando en los estándares de belleza, ¿no? O caer ignoradas, o que la mayoría de las bandas pues se siguen moviendo en el underground. Bueno, eso también es una respuesta a la problemática salarial, incluso o profesional de las mujeres en la mayoría de los ámbitos. Las mujeres que han llegado a lo mainstream, nosotros acá particularmente tuvimos a la metalera viviendo en Argentina durante muchos años, que fue Taria, que se radicó en Argentina, de Nightwish, vivió mucho tiempo en Buenos Aires, y medio que la adoptamos, aunque es europea, bueno, la adoptamos como argentina, pero al no haber tampoco espacios en donde las mujeres hayan sido tomadas en serio, porque fueron muy pocas, como casos medio aislados, por lo menos en lo que es la construcción histórica de la mujer como artista del metal arriba del escenario, no aparecían estas cuestiones de que es lo que yo le decía a Marina, de las referencias. Si no veo a nadie que lo esté haciendo, tengo que ser muy valiente para animarme a hacerlo. Y las que se animaron fueron algunas no llegaron, algunas desistieron por la vida, porque también, no sé, tuvieron hijos, se tuvieron, no sé, te quedas sin trabajo y te tenés que poner a buscar trabajo en vez de no poder sostener la banda. Pero hay como una especie de desvalorización de
la mujer como artista en el sentido profesional, pero porque existe esa desvalorización también de las mujeres como profesionales en general. No obstante, yo creo que eso, a medida que aparezcan más artistas y más chicas se animen a expresarse si es que quieren a través de la música, se va a ir revirtiendo. No es que los espacios están cerrados como lo estuvieron años atrás. De hecho, en Argentina tenemos la sanción de la ley de cupo para los festivales, que de alguna manera, si bien tiene cosas para criticar, de alguna manera es una acción compensatoria para visibilizar las artistas femeninas. De cualquier manera, la escena sigue siendo dominada por hombres y, no sé, para que graben, no sé, una discográfica, ya es difícil para los varones que se dedican al metal. Para las mujeres también lo es, porque hay un montón de excelentes bandas que no llegan a nada tampoco. Entonces, a la mujer se le suman, como digo en el texto, no solo los cuestionamientos artísticos que puede tener cualquier artista independientemente de su género, sino que también tenemos la cuestión ideológica de que si no es linda no va a vender, que a ver qué tan bien toca, como decía Samorrita, qué tanto sabes, qué tanto sabes de metal. No me acuerdo si fue ella o lo dijo otra de las chicas, pero alguien lo dijo, de esto, que te toman examen cuando decís. Yo me acuerdo una vez usé una remera de Cradle of Filth para un recital y unos chabones me aplaudieron, diciendo, y es tipo, chabón, es una remera. Nada, ni siquiera me gusta tanto la banda, la compré porque estaba barata, estaba de oferta. Y wow, nunca vi una mina con una remera así, me decían. Pará, está bien que fue hace 20 años, ¿no? Eso. Pero, viste, te llama la atención porque decís, man, es una remera. Y no sé, la próxima vengo con la de Motorhead. ¿Te gusta más? No sé. Me parece excelente y creo que además nos guías al siguiente punto, ¿no? Del texto, que es el cuerpo, la voz y el instrumento, ¿no? Y tú mencionas a Lucy Green con estos conceptos de displayer y display, ¿no? Sí. Y que las mujeres músicas pues se ven expuestas, ¿no? O sea, además de ser juzgadas por su apariencia, pues se ven expuestas porque se les considera que al estar en un espacio público, pues es lo mismo como que ofrecerse, ¿no? Dice que las pones en el estatus o sea, que las ponen, ¿no? En el estatus de prostituta, o nuevamente, ¿no? O sea, como que seguimos recayendo en esto. ¿Cómo se le dice a las prostitutas? Mujeres públicas también, como eufemismo. Exactamente, ¿no? Y no hay más literalidad que esa. La mujer que se dedica al espacio público, y tiene que ver con lo que decíamos antes, es la mujer que el patriarcado considera que está expuesta para ser consumida. Sí, y pues es como la historia interminable, ¿no? De las experiencias de las bandas, ¿no? De chicas que te platican que han sido tocadas, ¿no? De diferentes formas por el público, ¿no? O por los fans que se quieren tomar fotos a fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Porque sienten pues este derecho, porque ellas son las que se exponen, ¿no? O sea, porque además se les echa la culpa, ¿no? Ustedes tienen la culpa porque tú querías estar aquí, en primer lugar. Claro, sí, es lo mismo que cuando, no sé, te sacas una foto, o las chicas que sacan fotos sugerentes, jodete porque estás mostrándote, es la misma lógica. Qué sé yo recientemente tuve la suerte de entrevistar a la que para mí es la banda de mujeres más importante de la actualidad a nivel internacional, que es Nervosa. Tuve la suerte de entrevistar a 2 de sus integrantes,
Y es muy fuerte cómo la conversación llevó ahí independientemente de que exista la pregunta. Tener una banda de mujeres de un alto nivel de exposición es complicado porque viene también con un alto nivel de este tipo de cuestiones. Y lo experimentamos nosotras, que por ahí vamos a un recital, ni siquiera agarramos el instrumento, por lo menos yo no. No tengo talento para eso. Pero lo experimentamos. Imagínate las pibas que se exponen a tocar. Una de las cosas que digo, que también es de Lucy Green, es esta cosa de que la instrumentista tiene al instrumento que media entre el público que juzga y su cuerpo. Entonces ahí lo que le juzgan es su capacidad técnica. No sé, y pienso, para irnos un poco a algo más, una referencia que podamos tener todos, que es Nita Strauss. Nita Strauss es una guitarrista increíble, pero todos sabemos que es linda, rubia, hegemónica, o no sé, o Shanti, que es la que toca con Alice Cooper, si no la conocen. También son divinas, y todos sabemos que son divinas, pero no sé si hay el mismo reconocimiento por su capacidad guitarrística que por su belleza. ¿Se entiende? Debe haber mujeres que toquen hasta incluso mejor que ellas, que no las conocemos simplemente porque o pesan lo mismo que yo, o porque, como decía antes, porque tienen la piel oscura y existe el racismo también. Y bueno, con eso convivimos todo el tiempo. Lo mismo que las cuestiones de clase, cuando mencionaban el racismo, el feminismo también está atravesado por cuestiones de clase. Y el heavy metal también, porque para tener una banda hay que equiparse, hay que tener la posibilidad de, por lo menos, tener unos equipos para grabarse de manera autogestiva. Si las mujeres tienen que trabajar para sustentarse, tener una banda y después ocuparse de sus tareas de mujer domésticas, algo va a perder. ¿Sí? Entonces, la mujer es juzgada porque se pierde aquello que se considera prioritario, que es la tarea doméstica. Si una mujer prioriza tener, no sé, una carrera profesional en la música por encima de ser madre, por encima de ser esposa o novia, o no sé, o no limpia y esas cosas, bueno, es particularmente juzgada, pero ahora estos juicios existen, pero están más callados, porque ya no los toleramos. Pero tiene que ver con eso, con la cuestión de esa transición hacia la esfera pública implica el juicio ajeno. Este juicio en las mujeres muchas veces es más pesado que sobre los varones. Nadie a una nena chiquita le regala una guitarra para que aprenda a tocar la guitarra. Es muy difícil que esto suceda de manera espontánea. Y esto no lo digo yo, lo dijo David Lee Roth en los 70. También. Cuando le preguntaron por qué creía que no había tantas bandas de mujeres. Y lo dijo, no sé, a fines de los 70, a principios de los 80. David Lee Roth, que también, si tenemos una figura misógina, lo tenemos a David Lee Roth. Y tiene que ver con eso, a un varón, a un nene, por ahí le regalan una guitarra, por ahí le regalan una batería, un instrumento. A menos que tengas padres músicos o apasionados de la música, y por ahí podés ligar
o por lo menos mi niñez fue hace 40 años, chicos. También es eso, las niñeces ahora cambiaron un poco, por suerte. Le damos la palabra a Alfredo y después a Yelotin. Nada más quiero preguntarle a Noelia, no me quiero salir del tema con respecto al texto. Hay un apartado donde me interesa mucho conocer esta particularidad que parece que es algo que sucede en Argentina o sucedió. Quisiera que nos pudieras explicar más con respecto a los pogos, al slam, para nosotros, donde ellos, escribes tú, les permiten a ellas poguear. ¿Recuerdo? Yo solamente quiero decir que acá en México los pogos, los slam, en el contexto del rock urbano, donde hay metal y rock urbano, en la periferia, sí se acostumbra a hacer slam específicamente para mujeres. Pero me llama la atención aquí que tú señalas que ellos son los que les permiten, y lo resaltas esto porque, es decir, los hombres son los que les dan permiso para que ellas puedan estar en el pogo. Nada más quisiera que nos ayudaras a explicar esto. Eso está en referencia específica a una banda, creo, a Carajo. No me acuerdo ahora el nombre de la canción porque no escucho mucho Carajo. Sorry, no me copa el new metal, a mí me gusta el heavy clásico. Pero tiene que ver con eso, que hay un momento en los recitales, gran banda en vivo, Carajo, no existe más, le mandamos un beso, pero no es la banda que yo escucho todo el tiempo. Hay un momento en los recitales que en una canción particular era el momento de las carajeras, que son las seguidoras de la banda, en donde ellas tenían como el momento prioritario. Pero es en particular a esa canción, ¿sí? Es como un momento del folclore de entre la banda y su público que ocurría de esa manera. En los recitales no hay distinción entre pogo de varones y pogo de mujeres en Argentina. Si te querés meter al pogo, te metes al pogo. Cosa que dejé de hacer hace muchos años y lo volví a hacer en 2017 cuando vino Sepultura, que me sentí compelida a irme adelante de todo y me lastimé la rodilla. Pero, porque nada, no podía más. Pero, si no, a mí particularmente nunca me gustó esa cuestión. Porque a mí me gusta mirar la banda, disfrutar la música. No obstante, a quienes les gusta participar de este ritual del pogo, del slam, no hay distinción. No se separan, no hay distinción. Es específicamente eso de esa banda que es particularmente llamativo, esta cuestión de que lo habilitan como un permiso, pero tiene que ver con la ritualidad de la banda y su público. Yelotin. Ok, bueno, primero saludarte nuevamente, Noelia, me da mucho gusto. Tu texto me voló la cabeza, como ya te dijeron, como que acomodó lo que desde hace muchos años yo había tratado de acomodar en algún momento en mi vida, y no como desde la parte académica, sino de la personal. Me hizo reflexionar muchísimo de todas las experiencias que he tenido, tanto positivas como negativas. Entiendo, voy a tratar de ser muy breve, pero surgieron como muchísimas cosas y bueno, al final quiero llegar como a dos cuestionamientos. Entiendo que el objetivo de tu texto es problematizar o hacer visible y poder dar como lugar a ciertas reflexiones de lo que vivimos las mujeres dentro de esta escena. Me hizo pensar mucho una frase que yo compartía, de que las mujeres que son músicas son juzgadas doblemente, lo que me lleva a pensar esa parte como músicas, que era lo que tú ya venías mencionando, y también como audiencia. Comparto lo que dijeron de que se nos cuestiona qué hacemos ahí, qué tanto sabemos, cómo es que llegamos, cómo es que
porque generalmente se nos asocia que un hombre nos llevó a esta escena, o que fue un hombre el que nos introdujo como a esta música, a este mundo y a todo lo que ello conlleva, como demeritando la propia participación de la mujer. El comentario de el metal es machista y eso no va a cambiar, me parece una postura sumamente conformista y cómoda, y que tendría que cambiar dado que la sociedad está cambiando. Volviendo a los estereotipos, creo que a la mujer se nos ve, como mencionaba, como un papel inferior o como mercancía, o sea, no podemos ser vistas como personas gustosas de ese género, sino o se nos comercializa o se nos ve como algo menor, con una participación con menor importancia. Y bueno, a los hombres no se les cuestiona para nada esta parte. Me hizo pensar también en los estudios que, al menos hasta el momento cuando yo hice mi tesis, era como más común encontrar estudios donde se les incluía más a hombres, o eran totalmente de hombres dentro del metal, que a las mujeres. Eran menos los estudios que incluían mujeres que gustaran del metal. Y creo que eso es, o al menos para mí, representó una complicación al momento de escribir. Y bueno, como desde el punto personal, a mí me parece que el metal es un lugar muy seguro para mí. Sin embargo, también ha sido el lugar donde he sufrido más acosos, como mencionaban, y como seguramente todas hemos vivido. Y bueno, concluyo con esta parte de apropiarse del metal. Y mis preguntas son, ¿cómo atribuyes o a qué atribuyes tú que exista actualmente mayor presencia de mujeres en la actualidad? ¿Y cómo crees que podríamos disminuir estas diferencias entre hombres y mujeres igual dentro de la escena? Bueno, con respecto a tu primera pregunta, un poco hago como una, no sé, hipótesis histórica de a qué se debe, y vuelvo con esto. Se debe a la explosión de ciertas mujeres que trascendieron y llegaron al mainstream, y entonces empezaron a aparecer otras que quisieron imitar y seguir esos caminos. Entonces, el que se instalen cada vez más referentes femeninos, gays, transexuales, nos permite la identificación. Entonces, yo creo que se debe a la proliferación de referencias, la proliferación de mujeres, ¿no? Creo que tiene que ver particularmente con eso y con la cuestión de la identificación, porque las nuevas generaciones también vieron que ese metal no los representaba, que los representaba o las representaba por ahí más el metal sinfónico, que tenía las figuras femeninas, o mismo el metal extremo, que también tenía las figuras femeninas, y eran figuras súper empoderadas, y totalmente corridas de los cánones y de los estereotipos. Eso por un lado. Y repetime la segunda parte. ¿Cómo crees que sea posible disminuir los cuestionamientos y todas las diferencias que están súper marcadas entre hombres y mujeres dentro de la escena del metal? Ahí va, creo gracias. Que iniciar como con estas reflexiones, estos espacios, es como un gran paso, pero no sé cuál sea tu postura. Bueno, por un lado, lo que yo, o por lo menos acá en Buenos Aires, y lo ato con otra cosa que vos dijiste respecto de los estudios que leíste, y es que los estudios que nosotros solemos leer, por lo menos desde la academia, no importa qué estudiemos, son todos anglosajones. Entonces es muy complicado anclarlo a nuestras realidades latinoamericanas, y eso creo que es el primer paso que hay que hacer.
ok, todo bien con el metal y no sé, y el global metal del documental ese que dio la vuelta al mundo y bla, 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 divino. Pero acá, nosotras como mujeres en Latinoamérica tenemos realidades que no son iguales que a las mujeres en Europa. Hay cosas que nos hermanan, pero como latinoamericanas tenemos otras realidades que nos hermanan más entre nosotras y son nuestras particularidades. Y luego, cada una de nosotras en nuestros lugares, vamos a ver sus particularidades y diferencias. Yo creo que, por lo menos acá en Buenos Aires, en Argentina, una de las cosas que empezaron a suceder para mitigar esta brecha binaria que estamos planteando, tiene que ver con el armado de redes, el armado de redes de contacto, de redes de sororidad, de no tenés con quién ir a un recital, vení conmigo, te acompaño, vamos, arreglemos para el próximo fin de semana a ver a dónde vamos. Y así construir lazos de amistad, por lo menos entre mujeres. Eso por un lado. Por otro, también el hecho de, que es algo que comentábamos antes, no tolerar la perpetuación de ciertas prácticas. Marcarlas, decir basta. Como, por ejemplo, denunciar los hechos de violencia machista, como, por ejemplo, señalar cuando, por más que algo sea dicho como un chiste, señalar que no está bien. Creo que ese es nuestro aporte a nivel individual, no obstante el cambio va a ser colectivo. Lo que se armó acá fueron redes de bandas, proyectos que trataban de visibilizar artistas femeninas, y la conquista de los diferentes espacios. Pero esa conquista se logra en conjunto, como todo. Yo creo que la acción colectiva es la respuesta, por un lado, y por otro lado, esto que yo llamo, bueno, marcar las cosas que no nos gustan, marcarlas, para mí es educación. Nosotras, de alguna manera, educamos en el no a aquellos que no conocen del no. Porque estamos diciendo que no, que basta, no lo digas más, no, es desde el no lo digas más hasta el no podés violar, no podés abusar. Y nada, yo también por ahí vuelvo a Sergio y ahí soy platónica y tengo una fe en la educación, pero es una educación, por supuesto, no formal, de múltiples maneras, pero educando también a nuestros amigos, a decir, che, ese chiste que, no sé, hace 2 años me causaba gracia, hoy no me hace reír, me parece horrible. Creo que estas son maneras inmediatas que tenemos de actuar. Maneras más mediatas es hacer esto, armar estos encuentros, juntarnos, problematizar, que armen ustedes sus encuentros en sus regiones y se junten con sus amigas y piensen qué se puede hacer con sus amigas, con sus amigos, y que las cuestiones que nos resultan problemáticas se problematicen, se conversen. Bueno, yo soy de filosofía, nunca voy a llegar a una solución y un acuerdo, pero intentar llegar a algo, o por lo menos a la identificación de los problemas, a pensar, no sé, caminos de acción conjunta, me parece que tiene que ver eso. Y es algo importante también, sin guetizarse, sin cerrarse, pero también entiendo que como parte del proceso deconstructivo, a veces una elige no formar parte de ciertos espacios, ¿no? Y decide correrse. Yo no condono eso, no voy a formar parte. Me corro y me armo mi propio local para que toquen bandas y como consigna pongo que, no sé, que toquen bandas de mujeres
todos los fines de semana. O no sé si alguien puede ponerse un local de esos, pero juntarse con otras bandas y buscar un local que les permita hacer una fecha. Y nada, armar redes sororas, que creo que es la salida, en definitiva, para todo. Empezar a mirar a las otras mujeres como personas que son aliadas, no enemigas, que en eso también nos tenemos que deconstruir. Y nada, ser solidaria con otras mujeres. Por eso es esto de que yo dije, no voy a criticar a otras mujeres, porque no estoy en su vivencia, no puedo estarlo. Voy a criticar acciones concretas, tal vez. Voy a problematizar cuestiones. Voy a poner en discusión. No obstante, yo creo que mi texto, por eso aclaro mucho la cuestión de el periodo temporal en el que surge, fue bisagra para discutir, pero hoy la discusión tiene que salir, tiene que avanzar, tiene que ir más allá de la problematización. Una de las respuestas que encontré en el camino, que fue lo que pasó después, es esto de que encontré las bandas que marcaban el feminismo en sus letras, que armaban sus recitales y se juntaban con otras bandas de mujeres para armar propuestas autogestivas. Y nada, esas son cosas que celebro y que veo que suceden. Y esto después lleva a que por ahí, en un recital que antes tocaban 5 bandas de varones, hoy toquen 3 y 2. Y nadie cuestione nada, nadie pregunte si son varones o mujeres. La banda esta está buena, bueno, invitémosla. Pero sabiendo que, digamos, haciéndose un lugar, construyéndose un lugar y sabiendo que no es una discriminación a la inversa, no es discriminación positiva, sino que es una inclusión real y efectiva. Me explayé demasiado, creo, en esa respuesta. Gracias. Le damos la palabra a Laila. Gracias, Ea. Noelia, pues interesantísimo todo cómo va, eres así, de verdad una fuente inagotable de información, qué padre. Pero mira, nada más una precisión, cuando mencionaste tú y otra de las compañeras acá que hablan muy desde su experiencia, ¿no? No desde el ámbito académico. Sí me parece que nada más hay que, pues sí, hacer la distinción de que estamos aquí en un seminario, ¿no? No es exactamente una tertulia, ni tampoco pues, un círculo de superación personal, ni de intervención, etcétera. O sea, esto es un seminario y por lo tanto creo que sí es importante recalcar la función académica que está teniendo este ejercicio, ¿no? Y entonces ahí es donde precisamente se vuelve importante como todas nuestras referencias, como todas nuestros análisis respecto de la complejidad de este fenómeno que estamos estudiando, que en este caso es el heavy metal, ¿no? Y que cuando lo juntamos con una circunstancia como el feminismo, pues por supuesto que empiezan a notarse las grandes tendencias que tenemos, por ejemplo, nosotros las mujeres para enfatizar más el feminismo que el heavy metal, ¿no? Porque obviamente estamos intentando todo el tiempo como resaltarlo, como buscarlo o generar espacios en los que podamos discutir nuestros temas también y que incluso pues toda esta discusión siempre pues así de álgida, así de fuerte y así como de basta, pues no nos alcanzan 2 horas para platicarlas. Entonces, pues bueno, nada más quería hacer como pues sí, esa observación y sí me parece que tenemos que recordar todos los que estamos acá que esto es un trabajo académico y que esto es un trabajo de seminario, ¿no? No es nada más una charla y una tertulia. Y a ese respecto yo sí quiero insistir más que nada para aprovecharte muchísimo, que me pudieras así platicar de por qué tú piensas esta cuestión de que manejar el heavy metal como arte, al hacer una cuestión de que es el arte niega, por ejemplo, todo género o que niega todo, la cuestión sexual y la cuestión del género es negada por el arte, ¿por qué te resulta como tan problemática o tan inadecuada esa referencia?
O sea, ¿por qué piensas que, por ejemplo, permítame nada más, termino la preguntita, perdón. Sí, ¿Por qué se te hace que hablar del arte como una negación del género y del sexo es un borramiento de la mujer? Porque, y lo digo como en función de las palabras que utilizas en tu texto, como ¿por qué se te hace eso? En primer lugar, no borramiento, sino invisibilización, como que se invisibiliza. Porque en particular, y esto es una cuestión que tiene que ver con el metal en Argentina, el metal en Argentina es muy político, ¿sí? Está atravesado por la cuestión política. La cuestión de género también la entiendo como una cuestión política. Entonces, me parece necesario marcarla, ¿sí? Me parece necesario entender que hay dentro de lo que es el patriarcado como sociedad, en el heavy metal en particular, hay prácticas que tienen que ver con estos discursos de el reclamo político es universal para todos, y yo no sé, porque en el momento, perdón, mi perra no debe estar de acuerdo, en el momento en el que subordinamos reclamos y subordinamos derechos, ¿sí? Ahí nos ponemos con un problema, porque, por ejemplo, la cuestión de clase por encima de la cuestión femenina o del feminismo, ¿sí? Que es una cuestión que se da en discusiones en Argentina, ¿sí? Que tiene que ver con la transversalidad del feminismo también y la transversalidad de las problemáticas del machismo que antes mencionaban. Ahora bien, a mí me hace ruido que una mujer en particular, que le dedican una canción en donde dicen que un varón que da la casualidad que es, y ahora sí, literalmente, el patriarca del metal argentino, dice que le abre la puerta al metal, cuando esta mujer viene trabajando desde mucho tiempo antes con el metal. Ella es la que particularmente dice que el arte no tiene género. Entonces, a mí hay una conciencia del corrimiento, de la invisibilización. Yo digo, mujer, vení laburando hace 10 millones de años para que te reconozcan como la gran guitarrista que sos, que además Steve Vai la invita a tocar ese nivel de grosa, termina diciendo que el metal no tiene género y termina siendo invitada en un momento, en una secuencia en donde hay una canción que se llama Guitarrera, que le dicen que le abren las puertas del metal pesado. Entonces ahí es cuando a mí se me salta la chaveta. Es como muy concreto. O sea, esta discusión nosotros no la tenemos respecto de la escucha, como de, no sé, mirar una pintura. Nadie se pregunta por quien está mirando una pintura si es varón, si es mujer. Pero sí nos preguntamos sobre el género de los artistas. Es una discusión mucho mayor que tiene que ver si ponemos el acento en quien hace ese arte en tanto persona o en el producto de ese arte. Pero eso sí está por fuera de este encuentro. Sí, claro. Pero bueno, para mí, y entendiendo la tradición del metal argentino que está tan metido con los reclamos sociopolíticos, hay una puesta en el discurso que tiene que ver con el discurso de la veracidad y de la autenticidad, que termina invisibilizando a las mujeres, que termina diciendo cosas como que le abren la puerta a las mujeres y las dejan pasar, como terminaron diciendo ahora vengan las mujeres a poguear, ¿me entendés? Como que se requiere la aprobación masculina
o por lo menos los varones, creen que necesitan dar la aprobación masculina. Entonces, viene por ahí, espero haber sido clara. Sí, sí, muchas gracias, Noelia. Nada más quería como saber el chisme completo, ¿no? Porque fue un asunto que obviamente a mí me resaltó y que quería así saber el detalle de por qué esa molestia, porque sí enfatizabas mucho tu molestia y tu radicalidad de respuesta así ante eso, pero no exactamente por qué. Entonces sí me tenía la duda. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. Noelia, pues como que el tiempo nos ha volado, ¿no? muy locamente, ¿no? Sí, porque yo me caracterizo por hablar poco, justamente, vos lo sabías. No, sí, y podríamos seguir, ¿no? Y seguir, y seguir, y seguir. Entonces, para ir cerrando el texto, pues me gustaría como resaltar, o sea, una de las cosas con las que tú vas terminando, ¿no? Y es el hecho de que por lo menos al momento de escribir el texto, tú todavía no encontrabas el reclamo feminista explícito en el metal. Y yo creo que esa es otra cosa de las que compartimos en México, ¿no? También las chicas con las que hemos visto en otros eventos no se sienten seguras de poder hacer ese reclamo porque inmediatamente perderían público, ¿no? Y tú también lo mencionas, ¿no? Que podrían ser señaladas por el hecho de autoidentificarse y hablar de eso, ¿no? O sea, quedarían vetadas de la escena. ¿Tú crees que en Argentina todavía pase eso? Porque en México sí, ¿no? En México es estigma. No, no pasa más. A ver, no pasa, o por lo menos no pasa de la manera tan frecuente como era en ese momento. Ahora hay varias bandas que enarbolan la bandera del feminismo y que son activistas feministas. Son muchas, algunas de relevancia incluso, estas bandas. Por lo menos dentro del under son más miradas, más escuchadas. Entonces, al adquirir mayor visibilidad, por supuesto, esto viene acompañado de mayores críticas y bla, bla, bla. De cualquier manera, no cesa la actividad de la metalera feminista. Siguen escribiendo, siguen tocando, siguen haciendo canciones y cada vez hay más, y cada vez hay más chicas que por ahí tienen ganas de juntarse o de ser vocales respecto de su ideología, ¿no? De plasmarla, de decirla, de transmitirla a través de el estilo musical que eligieron, que es el metal. Creo que es una cuestión en crecimiento. De cualquier manera, obviamente, no todas las mujeres que se dedican a hacer música metálica en Argentina son feministas, ni tienen que serlo necesariamente. Pero sí hay mayor protagonismo de las voces feministas en este momento y va creciendo. Y a las mexicanas, que vos decís que están en la situación similar a la que plantea el texto, es cuestión de que se animen, es cuestión de que lo hagan. Nadie las va a vetar del metal. Es como una especie de preconcepto que por ahí se tiene por miedo a correrse de un lugar, pero se construyen otros lugares, o sea, se pueden hacer esos espacios, se pueden construir, se puede hacer, no sé, un recital con todas bandas que hablen de esas temáticas. Posible es porque ha sucedido acá. Entonces, eso es lo que yo transmitiría, mismo en otras partes, como dijeron que nos estaban mirando de otros puntos de Latinoamérica, no sé en qué estadio de constructivo está la escena, pero es cuestión de, como nos enseñó el metal, patear todo y hacerlo. Pues sí, ¿no? Porque si algo nos enseñó el metal es a gritar, a animarnos, como hablábamos antes. A que no te importe nada. Sí, pues eso es como a lo que le tiramos ahora, ¿no? Tanto con este conversatorio como con lo que se hace en el CIAM y con la sesión también, digo,
anunciando, ¿no? Desde ahorita vamos a tener nuestra propia sesión de México, ¿no? Con investigadoras de aquí exclusivamente a finales de marzo. Estás invitada, al igual que todos, pues a darnos tus comentarios al respecto, ¿no? Y que en algún momento pues estaría genial poder llegar a eso que dices, ¿no? Hacer un evento exclusivo con esta temática, ¿no? Que nos hace tanta falta. Pues Noelia, ¿qué más? Que darte las gracias, ¿no? Por tu tiempo, por tus conocimientos, por tu apertura y pues por estar aquí aguantando, porque sabemos que en Argentina pues es más tarde, ¿no? Es un poco más, un tanto más tarde. Y, sí, son las 10 de la noche en Argentina. Exacto, ¿no? Entonces, según, o sea, esperábamos que durara un poco menos, pero creo que fue muy fructífero, ¿no? Y también es importante tener estos diálogos, ¿no? Y en este mes, ¿no? En este mes principalmente, que es el mes que le vamos a dedicar a la mujer y al metal, ¿no? En nuestra trinchera. Yeah. Bueno, te hago así y te hago así. Y acá, Judas Priest. No, pues muchas gracias. También agradecemos a Alfredo Nieves, coordinador del seminario, porque es el que nos brinda la plataforma, el espacio también, y hace una gran labor junto con todas nosotras. Pues, ¿algo más que quieras agregar? No, agradecer la invitación, como siempre. Gracias por tenerme en cuenta, gracias por considerar que mi texto es lo suficientemente valioso para ser leído y discutido y presentado a toda la comunidad del seminario. La verdad que les agradezco mucho y avísenme cuándo es esta fecha de marzo. Y si no tengo ningún recital voy a estar, porque lo primero es el metal, siempre. Acá estamos teniendo recitales, por eso les digo esto, no sé cómo estará por allá, pero acá estamos teniendo recitales y yo estoy yendo a todo lo que puedo ir, estoy yendo. Pero les agradezco mucho, gracias por ser todos súper respetuosos y súper atentos. La verdad que siempre es lindo y divertido charlar estos temas, más allá de que nos muevan cosas adentro, y siempre está bueno problematizar y hacer explícitas las inquietudes. Les agradezco infinitamente. No, pues no, gracias a ti, gracias a todos por estar presentes, tanto a los miembros del conversatorio como pues a los asistentes virtuales en Facebook, ¿no? Y en las redes. Muchas gracias, Noelia. Nos estaremos viendo pronto. Hasta la próxima.